En esta oportunidad vamos a tener la conferencia de prensa del ministro de Defensa del Mundo Novío, quien mencionó pues el caso de Yanine Áñez. Yanine Áñez pues no ha sido presidenta de acuerdo a la Constitución. La Asamblea fue el que debió haber posesionado a Yanine Áñez como presidenta, y la verdad que lo único que ha hecho en esta ocasión el Tribunal Constitucional solo ha reconocido pues lo que ya la población sabía hace tiempo. Entonces el gobierno de Yanine Áñez ha sido un gobierno de facto, y hoy la verdad también el ministro ha dicho pues que en el caso de los comités cívicos, lamentablemente el comité cívico se ha convertido en un brazo de la derecha boliviana, y que solo sirven para buscar intereses de los grupos de poder de Bolivia. Entonces vamos a escuchar pasajes pues de esta conferencia de prensa. Ministro, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional precisamente la autoproclamación de la señora Yanine Áñez. A partir de ese hecho, ¿qué acciones tomará el gobierno? Mire, siempre en lo personal manifesté, y en pleno gobierno de facto, yo he dado seminarios a los jóvenes en la zona sur, he dado seminario a los movimientos indígenas, de que la asunción de la señora Yanine Áñez no era constitucional. La Constitución establece de manera clara que para que se dé la sucesión constitucional, las dos cámaras deben reunirse con el quórum correspondiente. Y reunidas las dos cámaras, deben considerar este llamado vacío de poder. Y este vacío de poder tiene que entenderse como que si el presidente, vicepresidente ha renunciado, hay que proceder a la sucesión constitucional conforme manda la Constitución Política del Estado. Y en ese marco es solo la Asamblea Legislativa Plurinacional la que, y hay que decir bien claro, la que mediante una resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de manera expresa y además con el voto de la mayoría, es la que va a investir al nuevo presidente por sucesión constitucional. Y es el presidente de la Asamblea Legislativa la que tiene además que ministrar posesión con la banda presidencial. Esto dice la Constitución de manera clara, y los ciudadanos no se dejen engañar. No es porque el Tribunal Constitucional ha sacado que es inconstitucional. Hasta el abogado de segundo, de tercer año que está llevando derecho constitucional sabe que estos son los procedimientos normativos constitucionales que deben llevarse adelante. En ese entendido, lo único que hace en realidad el Tribunal Constitucional Plurinacional es ratificar aquello que todos sabíamos que no es una sucesión constitucional. Y quien lo dice, y hay abogados, han habido constitucionales que le han mentido, le han engañado al país, diciendo que hay un vacío de poder, y ante el vacío de poder podía asumir la señora Yanine Áñez. Eso no es así, eso es romper la Constitución, eso es vulnerar la Constitución, eso es ser un gobierno de facto, es un gobierno inconstitucional, antidemocrático, ilegítimo. Entonces, esto demuestra simplemente que la asunción de la señora Yanine Áñez ha sido un gobierno, como decimos en el lenguaje popular de la política, un gobierno por golpe de Estado, un gobierno de facto. Como gobierno, nosotros dejamos a los tribunales que de manera, es decir, transparente, con el debido proceso, ¿no es cierto? Sobre todo, es decir, quienes han sido responsables de estos hechos, de estos excesos que se han cometido, pues acudan ante la justicia. ¿Y por qué? Porque hay que sentar un precedente, porque no puede volver a repetirse hechos de gobiernos que asuman, vulnerando flagrantemente la Constitución Política del Estado y quieran todavía quedar impunes. Entonces, pues nosotros pedimos a la justicia, con el debido proceso, respetando la legítima defensa, es decir, que procesen, investiguen y actúen. Como gobierno nacional, eso es lo que pedimos, y eso es lo que el pueblo boliviano en realidad debe pedir y ha pedido.
Entonces, solamente hay algunos sectores que quieren que este tema se pueda, sobre todo, dejar en la impunidad este tema con el supuesto vacío de poder, de que hubo fraude, con una serie de justificaciones falaces, pretenden, es decir, construir argumentos engañosos y artificiales de que la sucesión de Yanine Áñez ha sido constitucional, y aquello no es cierto. Y estoy seguro que si usted a cualquier estudiante de Derecho le pregunta, le va a decir que no ha seguido los procedimientos constitucionales. Consiguientemente, eso demuestra que la forma de asumir que ha tenido ha sido de manera de facto. Ministro, en relación a esto, los comités cívicos también se han reunido y han mencionado que van a apoyar todo tipo de movilizaciones, la movilización que viene el 21 de este mes. Yo quiero decirles que los comités cívicos, como operadores políticos de los partidos opositores, que lo han hecho siempre y que han sido instrumentos en realidad de políticas económicas durante el periodo neoliberal, y ahora intentan sobre todo desestabilizar el país, destruir la economía, como lo han hecho durante los 11 meses. Estos comités cívicos que van a movilizar a la gente lo están haciendo con argumentos nuevamente engañosos, con argumentos falsos y mentirosos, y decirles a los sectores, a diferentes sectores, el problema no está en las 4 leyes, como no ha estado nunca en el gobierno, en la ley que hemos retirado nosotros. El problema no está ahí. Esa no es una reivindicación lo que está detrás. Lo que está detrás es un plan de desestabilización, es un plan de conspiración, es un plan sobre todo para generar confrontación, para que se paralice el país, para que el país, su economía sea destruido, sea perjudicado. Ahí todos los actores económicos, se ha perjudicado el transportista, el gremialista, el microempresario, se ha perjudicado el dueño de los restaurantes, el que hace pequeños negocios, se ha perjudicado el empresario mediano, el grande, y se perjudique el país en su conjunto. Eso es lo que está buscando, y consiguientemente ellos nunca han sido fundamentalmente instancias que han gestionado reivindicaciones reales y sociales de nuestro país. Es el movimiento popular, los obreros, los indígenas, los trabajadores, los que han luchado por las conquistas. Gracias a ellos, el agua no se ha privatizado, mientras la privatización del agua en su tiempo por el comité cívico estaba siendo, es decir, apoyado. Se han recuperado los recursos naturales, como nuestros recursos del gas, gracias a la lucha del pueblo movilizado, de los sectores populares, no de los comités cívicos. Diferenciemos en realidad lo que hacen los comités cívicos desde su accionar, y lo que ellos pretenden es generar confrontación, generar ante todo desestabilización, generar que la economía ante todo que está avanzando, se está reconstruyendo, esto quede totalmente obstruida, quede destruida, y lo que están buscando es que el gobierno de Arce retroceda ante todo en estos avances que ha tenido en economía. Claro, si vamos a parar nuevamente 21 días, le vamos a generar una pérdida al país de 2.100 millones de dólares, y todo el esfuerzo que se está haciendo y se ha hecho en este tiempo, es decir, se va a quebrar. ¿Y quién va a salir perjudicado? Va a salir perjudicado ese comerciante minorista, ese transportista, ese dueño del restaurante, esa pequeña ventita que está en los mercados, ese pequeño comerciante, absolutamente todos los que vivimos del día a día. Ellos van a ser perjudicados, y los comités cívicos están siendo simplemente instrumentos de estos grupos económicos de poder que desde que han perdido, desde octubre prácticamente que han perdido el poder, no se resignan a este nuevo modelo de Estado, este nuevo modelo económico, y a trabajar en la reconstrucción económica de nuestro país. Estos mismos sectores piden ahora la anulación de la ley nacional de estrategia de lucha contra las finanzas ilícitas, y por otro lado, que información tiene que ser. A ver, aquí quiero decirles, estos sectores que están convocando a este paro, vuelvo a decir, están
buscando la destrucción económica del país y la desestabilización de un gobierno democráticamente electo por la voluntad del pueblo. Y a eso hay que decirles que los comités cívicos han jugado un rol nefasto en el pasado, porque lo único que han hecho con sus acciones de enfrentar a un gobierno que trabaja por el colectivo del pueblo boliviano, que trabaja por el bienestar de todo el pueblo boliviano, y en el que han habido logros importantes, los comités cívicos simplemente son agentes conspiradores de estos grupos económicos de poder que están buscando por detrás otro tipo de intereses, y estos intereses tienen que ver fundamentalmente con que nuestro gobierno prácticamente fracase. Están buscando eso y además se desestabilice, lo que lógicamente nosotros como gobierno vamos a actuar con total firmeza en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes, con nuestras instituciones y además también con nuestras organizaciones sociales que han mostrado firmeza, han mostrado fuerza, respaldo al gobierno de Luis Arce en el día del Huipalazo. Con estos sectores, nuestros alcaldes, nuestros gobernadores y todos, ahí no vamos a permitir que realmente, utilizando estas 4 leyes, se intente desestabilizar el país. Nosotros, como gobierno democrático, como gobierno racional, como gobierno maduro, serio, es decir, vamos a hacer el mayor esfuerzo, vamos a hacer vamos a abrir todos los canales posibles con la finalidad de evitar el paro. El diálogo es un instrumento muy interesante que nos permite a todos poder entenderlos. Si realmente son reivindicativas esas medidas que están planteando, pues plantéenlas como medidas reivindicativas. Pero en nuestro criterio ya hemos visto, hemos retirado una ley, piden 4 leyes. Estamos seguros que lo que ellos quieren ante todo es buscar la confrontación y están solo utilizando como medio, están utilizando solo como pretexto, están utilizando esto solamente como una punta de lanza, estas 4 leyes, porque en el fondo están los intereses de estos grupos económicos de poder desde Santa Cruz, desde las viejas oligarquías que le han hecho mucho daño al país durante las políticas económicas del neoliberalismo. Ministro, en el tema de los incendios, se han generado varios incendios forestales en Cochabamba en estos últimos días, incendios de magnitud, calificados por algunas autoridades. Y una pregunta que siempre sale a la luz cuando suceden este tipo de acontecimientos es ¿qué es lo que pasa con el Bambi Bucket? Entendemos que se ha utilizado en algunos casos, pero también se ha pedido que se utilice en otros, como en el caso de Conbuyo, es importante entender, y quiero decirlos de manera franca, el tema de los incendios no es una competencia exclusiva del gobierno central, es una competencia compartida entre gobiernos municipales, entre gobiernos departamentales y gobiernos nacionales, ¿no es cierto? En ese entendido, el municipio tiene que hacer todos los esfuerzos por sofocar, por controlar estos incendios que están generando un daño y que lo demuestren, además. De la misma manera, el gobierno departamental, cuando es rebasado el municipio o los municipios, actúa el gobierno departamental. Y luego después, ya cuando ha rebasado esto, actúa el gobierno nacional. No, sin embargo, nosotros, queremos decirle, mediante Defensa Civil, hemos estado apoyando, es decir, organizándonos para ir a controlar el fuego, para tratar de sofocar el fuego, y lo vamos a hacer y estamos en ese esfuerzo. El capitán Escalera, que es nuestro representante de Defensa Civil, está a la cabeza y nos está reportando en realidad cómo de manera organizada se está trabajando. Si hay la necesidad del Bambi Bucket y está en la posibilidad, desde luego que se va a utilizar, lo vamos a utilizar, eso no es problema, pero quiero decirles, ante todo, que la responsabilidad inicial de estos focos de incendio es del gobierno municipal, del gobierno departamental de manera local. Y bueno, las declaratorias de emergencia es algo también muy importante para que como gobierno nacional nosotros podamos intervenir. En ese entendido, nuestro compromiso es de trabajar ante todo por controlar, por abajar estos incendios, no solo en Cochabamba, sino en todo el país. Así que hemos estado presentes nosotros en cada uno de estos focos de incendio con Defensa Civil de manera organizada para poder controlar el fuego. ¿Cuál es el reporte que tiene? ¿Se ha logrado controlar estos incendios? Mire, yo no quiero pensar, pero me parece que en realidad tiene también una finalidad.
de que precisamente hay gente malintencionada que está yendo a generar estos focos de incendio. Cuando se está controlando por acá, es decir, está controlándose por acá, empieza a surgir otro foco por otro lado. Estamos controlando ese lado y está surgiendo otros 2 incendios en otro lado. Así que me parece que esto responde también a una estrategia de generar, ante todo, indisposición, molestia, preocupación de la ciudadanía ante el gobierno. Pero queremos decirles que esta es una corresponsabilidad de estas 3 instancias, ¿no? Ministro, la brigada multipropósito que se presentó hace meses es la que está apoyando en estos incendios. Sí, en realidad en coordinación con Defensa Civil, todas estas brigadas, nuestras Fuerzas Armadas, están trabajando en este control de incendios. Nuestras Fuerzas Armadas es el pilar fundamental. Y como decía yo, no obstante de que aún no se ha declarado emergencia, aún no se ha declarado, porque esa es una condición de la ley de desastres, pero nosotros estamos interviniendo con todos los medios a nuestro alcance y con nuestras Fuerzas Armadas fundamentalmente, que son los que trabajan en esto, ¿no? En agosto igual se anunció que se iban a realizar controles en el Tunari para evitar incendios. ¿En qué quedó ese plan? Esos controles, sobre todo, hay que hacerlos articuladamente, como decía, entre las 3 instancias, y lo que estamos viendo es que estos focos de calor, como les decía, están siendo generados, y lo que se está haciendo también es trabajar para generar este control, y si logramos identificarlos, vamos a ser muy drásticos con ellos, ¿no? Entonces, decirles a ustedes que vamos a poner el mayor empeño con la finalidad, no solo el tema de los controles, sino también va a ser el tema de las sanciones contra algunos autores o cualquier autor que podamos nosotros sorprender de manera flagrante en este tipo de actitudes, ¿no? ¿Cuándo se estaría desplazando a los militares para estos controles? No, los militares están ya actuando. No se olvide que tenemos nosotros el SARFAP, que es parte de nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos Defensa Civil, que su principal estructura es las Fuerzas Armadas. Tenemos los comandos de la Fuerza Naval. Entonces, tenemos nuestras Fuerzas Armadas que están en plena acción y que han ido allá, mediante los soldados, a sofocar el fuego. No es que cuándo, sino que están. No obstante, vuelvo a decirle, de que inicialmente la reacción le corresponde al gobierno municipal. No obstante, de que si el gobierno municipal es rebasado, va el gobierno departamental. Nosotros somos los que actuamos en última instancia cuando son rebasados. Pero ahora estamos contribuyendo como gobierno nacional, no obstante de que aún todavía no existen estos instrumentos, pero estamos apoyando ya con personal militar desplazado de la zona para trabajar en el control de estos incendios. Ministro, por último, ya llega fin de año, los controles a través de las fuerzas militares en tema de contrabando va a ser más estricto para evitar el tema de ingreso de la mercadería. Bueno, no solo por el tema de fin de año. Nosotros tenemos una política de control fronterizo para evitar el contrabando. Y evitar el contrabando es sobre todo incentivar que los bolivianos, sobre todo, consumamos lo hecho en Bolivia. Esto es bien importante porque cuando a fin de año, que es el momento en que tenemos el aguinaldo y también estos aguinaldos nos permiten hacer algunas compras, hagamos de productos nacionales y no de contrabando. En ese entendido vamos a aportar y contribuir al fortalecimiento, al crecimiento de nuestras empresas, microempresas, de toda la economía nacional. Y la lucha contra el contrabando es una política uniforme, constante, permanente, y por eso tenemos problemas hasta en las fronteras. Entonces, no solo porque es fin de año, sino esa política es siempre permanente de control fronterizo para frenar el contrabando en los lugares y donde se han detectado y que sean acceso de la internación ilegal de productos del extranjero a nuestro país. ¿Se está trabajando también con los otros países por el tema de contrabando? ¿Se está comunicando también para que haya un control? Mire, en ese tema la verdad es muy complejo. Con decirle simplemente que la economía del norte chileno tiene mucho que ver con la internación de productos. De manera legal no hay problema, pero cuando es de manera ilegal, daña nuestra economía y lógicamente, en cierta manera, beneficia a la economía chilena.
¿no? Y ellos saben, y nosotros también. Y en ese marco, pues siempre nuestros puestos fronterizos de mayor cuidado es estar en estos lugares de la frontera con nuestras Fuerzas Armadas, con nuestros comandos estratégicos, controlar la internación de mercadería, sabiendo que los países vecinos en realidad pueden tener otro comportamiento porque son países que también de manera soberana aplican sus propias políticas en el marco de sus propios intereses, y nosotros en lo nuestro vamos a trabajar en lo que significa la lucha contra el contrabando, ¿no? Entonces, hay algo que también es importante entender. Hay acuerdos internacionales comerciales, pero sobre todo para el comercio lícito, no para fomentar el contrabando. Y eso también, es decir, se trabaja con nuestra Cancillería, con nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, se trabaja con el Ministerio de Microempresa y Producción, con todos ellos, con la finalidad de que estos acuerdos comerciales, sobre todo, cuide el intercambio comercial de manera lícita, ¿no? Muchísimas gracias. Palabras del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, referente a temas coyunturales, así también referente al tema de contrabando. Con esto retorno a esta cabina central.